Hola, soy Cristian Sotovial, soy su profesor de biología. Vamos a iniciar este trabajo del día de hoy con este vídeo en el cual les propongo una nueva unidad, evolución y biodiversidad, la primera unidad del primer año medio. Nosotros no hemos visto nada de esto en el colegio, ya que solamente habíamos revisado los conceptos básicos de célula. El objetivo que vamos a tratar de cubrir en la guía va a ser que expliquen el concepto de biodiversidad y la teoría de evolución por selección natural. Pero en este video yo me limitaré fundamentalmente a ver el concepto de especie y algunos elementos que explican el concepto de evolución. Y ustedes podrán seguir profundizando el concepto de biodiversidad y la teoría de evolución en su guía. Podrán desarrollar las actividades que en ella se proponen y enviármela a mi correo electrónico de las fechas que están estipuladas. Bueno, comencemos. Primer concepto a recordar, un poco el concepto de especie. El concepto de especies va a depender de la mirada. Si yo miro los organismos similares, como se asemejan, yo puedo tener un concepto de especie. Un conjunto de organismos que se asemejan, puedo decir que son especies, son una misma especie, concepto morfológico. O individuos que que pertenecen a una población y que pueden reproducirse entre sí. Esos son una especie, sería un concepto biológico. ¿Cuál sería el elemento que primaría en el concepto biológico? Que se pueden reproducir entre sí. O especie podría ser, desde un punto de vista ecológico, a los organismos que comparten un mismo espacio, un mismo nicho. O hay otro concepto de especies desde un punto de vista evolutivo. Poblaciones que comparten una historia común de descendencia, que tienen organismos que van generando descendencia. Ahora bien, ¿cómo se explica que haya biodiversidad? O sea, tanto organismos en la Tierra. ¿Cómo se explica que hayan esté poblada la Tierra de tan gran cantidad de organismos de tantos tipos distintos? Se han dado una serie de teorías, desde el fijismo, que dice que no existe ningún ancestro común, que cada organismo nace de forma separada e independiente. Pasa por el transformismo, que explica que el medio ambiente es el que genera las transformaciones de los seres vivos y que los seres vivos se van adaptando a los cambios que el medio ambiente va generando. O el evolucionismo, que habla de que hay un ancestro común, que ese ancestro común es el del cual todos dependemos, o todos los organismos actuales provienen de un ancestro común. De ahí está esta teoría, es fiel defensor Darwin y Balance. Ahora, esta teoría, que es la más aceptada, ¿qué pruebas nos deja? ¿O cómo podemos creer que es válida ella? ¿Qué evidencias hay? Por un lado, hay evidencias que son los registros fósiles, es decir, que nos dejan los restos de seres vivos que hay. Eso lo estudia la paleontología, que estudia todos los restos de seres vivos que habitaron en la Tierra durante millones de años. Evidencia de que los seres vivos han cubierto la Tierra durante miles de años, y que nos permiten conocer un poco cómo eran, o cuál es la pista hacia buscar o encontrar este ancestro común, a través de todas las pistas que nos fueron dejando en huesos, en rocas, animales que quedaron gelificados, es decir, en medio de la nieve, etc. O entre medio de la tierra, bajo sedimentos. También hay otra forma de acercarse al estudio evolutivo del hombre,
es comparar estos seres vivos en el vientre de sus progenitores. Vale decir, lo que llamamos nosotros de su vientre materno. En el caso de los seres humanos, de sus madres. Los embriones tienen ciertos rasgos comunes. Por ejemplo, si vemos la imagen, un hombre con un lagarto, con un pez, no tendrían nada aparentemente en común. Pero si miramos cuando estamos en el desarrollo embrionario, es decir, cuando están en el vientre de sus respectivas madres, pues tienen similitudes bastante importantes. También hay una evidencia de que podría haber un ancestro común relativas a estructuras anatómicas, es decir, la estructura de los huesos, la disposición en el caso de animales cuadrúpedos, como en el caso que se presentan en la imagen. En esta anatomía podemos descubrir algunos órganos que son bastante particulares, unos órganos que llamamos homólogos, vale decir que son similares en su origen. Acá tenemos en la representación estructuras homólogas que son muy similares, tienen la misma origen, pero están en organismos totalmente distintos. Aparentemente alas de un murciélago con las patas de un caballo o el brazo de un hombre no tienen ninguna relación, pero tienen un mismo origen. La misma cantidad de dedos, los mismos huesos, hacen pensar en un origen común. Como también hay otros órganos que conocemos como análogos o estructuras de apariencia y función similares, pero que no tienen orígenes totalmente diferentes. Como también hay otros órganos que muchas veces no están, o no los vemos, no los observamos, y que no tienen ciertas funciones, pero que antiguamente sí las tenían, y que por eso se conocen como organismos atrofiados. Entre un lagarto y una ballena hay ciertas estructuras que asemejan un pie, y que en el caso de la ballena hoy obviamente no tiene una función, pero que lo más probable es que en la antigüedad hubiese tenido una función específica. Y eso nos hace pensar en que tenemos un origen común. Y finalmente hay evidencias que llamamos evolutivas. Es cómo se distribuyeron las especies a través de la Tierra y establecieron relaciones entre ellas. Ahora bien, en la guía se les presenta mucha más información, entre ellas la teoría de la selección natural, se les presenta el concepto de biodiversidad. Les pido que desarrollen esa guía y me la envíen a mi correo electrónico en la fecha que está indicada. Espero que estén muy bien, cuídense. Gracias.